Bueno, esta es la imagen con la que gran parte de los canarios están conviviendo hoy. Imagen desde la zona de La Puntilla, en la playa de las Canteras, en las Palmas de Gran Canaria, donde se puede observar la densa calima que se está ahora mismo observando, soportando más bien, en muchos puntos de las islas. Una calima que todavía va a durar algunos días, que va a estar sobre las islas, aunque quizá lleguen algunas lluvias que ayuden a limpiar un poco la atmósfera. Mientras tanto, esto es lo que hay que soportar todavía en esta jornada. Hablaremos de ello. ¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos también de la resistencia humana, que sigue siendo una incógnita que desafía los plazos preestablecidos, incluso para las situaciones más extremas. Se suponía que a las 72 horas de los terremotos de Turquía y Siria, las opciones de supervivencia eran ya mínimas. Sin embargo, una semana después, seguimos celebrando el rescate de personas vivas bajo los escombros, algunas de ellas apenas bebés. Pero el gobierno turco confía cada vez menos en estos rescates milagrosos y acelera los plazos para introducir maquinaria pesada entre las ruinas de los edificios. Los equipos de rescate internacionales vuelven a casa. Con la introducción de máquinas pesadas se abandona toda esperanza de hallar más supervivientes. Quizá demasiado pronto, viendo las personas que aún consiguen salir con vida. Ayer domingo, por ejemplo, un equipo de rescatadores españoles sacaba a una mujer de las ruinas de un edificio destruido. El gobierno turco, mientras tanto, busca responsables entre los constructores que no emplearon materiales adecuados para resistir mejor los temblores. Ya se ha emitido un centenar de órdenes de detención. La cifra de muertos supera los 36.000. Hay desgracias que nos tocan mucho más cerca y no es la primera vez. Al menos 6 personas han muerto al intentar llegar a Canarias en patera. Se suman a la fallecida la semana pasada. Salvamento Marítimo rescató ayer 4 de estas embarcaciones con 154 personas a bordo. 3 llegaron a las costas de Gran Canaria. La otra fue avistada en el litoral de Tenerife. Sus ocupantes relataron que 6 migrantes habían fallecido durante la travesía. Nos preguntamos si ha habido una reactivación de la ruta canaria, considerada la más peligrosa del mundo en inmigración ilegal. Hablaremos de esto dentro de un momento y volveremos con los globos que sobrevuelan Estados Unidos y que de un episodio de espionaje empiezan a derivar en un expediente X. 3 de estos aparatos se han derribado sobre Estados Unidos y Canadá en los últimos días, pero no todos, en todos se ha podido conocer su origen. Algunos responsables militares especulan incluso en que se incluyan en la categoría de ovnis, objetos no identificados, lo que no quiere decir que sean alienígenas, pero claro, ya empiezan a dispararse teorías conspiratorias de lo más variadas. También hablaremos de este asunto, pero nos centramos en primer lugar en Turquía y Siria. Se ha cumplido ya una semana desde la catástrofe de Anatolia. Desde entonces se han confirmado algo más de 35.000 fallecidos. Este es ya el peor sismo en un siglo en esa zona. Se calcula también que fueron unos 6.000 los edificios derribados, como estos que observan en la ciudad turca de Diyarbakır, grabados por cámaras de seguridad, cuando caían el mismo lunes, 6 de febrero. Muchas cayeron con demasiada facilidad, así que el gobierno turco investiga ahora la responsabilidad de los constructores en la tragedia. Por el momento se ha emitido un centenar de órdenes de detención. Bueno, y estas son imágenes también del día del terremoto y nos muestran el valor de esas 2 enfermeras que ven entrar y que no dudan en cubrir las incubadoras de los recién nacidos en medio de los enormes temblores provocados por los terremotos. Bueno, ya ven ahí lo terrible del temblor y la duración que tuvo. Una semana después, los servicios de rescate siguen encontrando supervivientes bajo los escombros. Auténticos milagros de niños y adultos que han pasado cerca de 160 horas sin alimentos y con temperaturas gélidas. Los rescatistas quitan los escombros del cuerpo de esta bebé en Alepo, Siria. La pequeña está arropada por su hermana, fallecida tras el temblor.
Tras conseguir liberarle las piernas, la niña es sacada de entre las ruinas. Es uno de los últimos milagros obrados en Siria y Turquía. 175 horas, 7 días, una semana enterrada bajo los escombros ha estado esta mujer en Hatay. Otro milagro que han obrado este grupo de bomberos y mineros turcos. 160 horas ha permanecido este hombre semisepultado. Un equipo de rescate chino lograba sacarlo de entre las ruinas. Las mismas horas que estuvo atrapado este hombre, efectivos rusos conseguían localizarlo y salvarlo. Con estos martillos eléctricos trabajaban a contrarreloj estos efectivos del Servicio de Emergencias de Madrid. El esfuerzo daba sus frutos. Lograban rescatar con vida a una mujer de 50 años 144 horas después del derrumbe. Milagros que no paran de sucederse en Turquía y Siria, como el de este niño y su madre, rescatados por el equipo de búsqueda y rescate de El Salvador. O el de Gorkan y su hija Zeynep, de 11 años. Cada vida salvada se celebra, rescates que insuflan ánimo a los equipos de emergencia para encontrar a más supervivientes. Como este niño de 9 años, esta adolescente de 17, esta niña de 10 años o esta otra pequeña tras permanecer 150 horas sin comer ni beber. Algunas, como esta mujer de 64 años, salen sin fuerzas, con hipotermia. Otros sí que tienen aún energía para alzar su puño tras 140 horas bajo esta estructura. Un gesto de esperanza para quienes realizan los rescates entre tanta devastación. Es increíble la capacidad de resistencia del cuerpo humano. Estos rescates milagrosos continúan y mientras tanto, ya incluso con las labores de búsqueda paralizadas en algunas ciudades, son miles las personas que tienen que volver a comenzar sus vidas. Muchos de ellos no saben ni dónde podrán cobijarse porque lo han perdido todo. El terremoto más letal que se ha producido en Turquía y Siria en más de un siglo. Así se considera ya el desastre tras haber superado las 30.000 muertes y la destrucción de la región. Ahora comienzan las investigaciones para tratar de averiguar por qué no fue ni uno, ni dos, sino miles de edificios desplomados, teniendo en cuenta que es una zona de gran riesgo sísmico. Ahora son más de 130 constructores detenidos como responsables de los miles de derrumbes. No han sido los únicos reos de esta tragedia porque las autoridades turcas detienen a casi un centenar de personas por saqueos y robos de camiones con ayuda humanitaria. Ayuda que en su mayoría no llega a Siria, donde existe una realidad distinta según si la región está controlada o no por los rebeldes. En esta, bajo dicho control, trabaja Mostafa como neurocirujano, que cuenta ahora mismo no tiene horario. Entra a las 8 de la mañana y sale a las 2, pero de la madrugada del día siguiente. A pesar de las horas extras, se lamenta, quedan muchas cirugías por hacer. Al mismo tiempo, en el exterior, quienes se han quedado sin hogar intentan aguantar temperaturas bajo cero, reunidos frente al fuego y esperando a que la ayuda llegue. Vicente Raimundo es director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children. ¿Qué tal? Vicente, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos dais. No, gracias a ti por atendernos. Oye, el gobierno turco manda a los equipos internacionales a sus países de origen, da paso a la maquinaria pesada, pero estamos viendo en las últimas horas, rescates milagrosos fueron rescates de personas con vida al fin y al cabo. ¿No es demasiado pronto? ¿No se están abandonando las labores de búsqueda, en su opinión, demasiado pronto? Es una decisión dificilísima y es una decisión inevitable. Cuando se toma, está claro que las personas que todavía confían en que hay familiares directos con vida o amigos, esto le va a parecer muy precipitado. Es muy difícil establecer aquí un criterio de qué es lo correcto o lo incorrecto, pero lo que sí que es importante es alabar el trabajo que han hecho los equipos tanto nacionales como internacionales. Tenía ocasión de hablar hace poco con un compañero que está allí. Además, estos son unos trabajos extraordinariamente difíciles que muy pocos equipos de rescate, de búsqueda y rescate del mundo están capacitados para hacer. No es lo mismo buscar a alguien que ha caído o que está atrapado en una casa de un piso o dos que de un edificio completo, ¿no? Es una labor de ingeniería terriblemente complicada. Entonces,
en algún momento dado hay que pasar a la siguiente etapa. Se puede hacer no generalizado, se puede hacer un lugar antes, otro lugar después, dependiendo de las circunstancias, pero es inevitable enfocarse en todas las energías y los recursos. Al final estamos hablando también de recursos muy valiosos en proteger la vida y salvar la dignidad de las personas que han quedado con vida y lo han perdido todo. Son ciudades devastadas, se habla de 6.000 edificios que podrían haber caído. En Turquía, en Siria, ni siquiera hay estimaciones oficiales respecto a este asunto. ¿Qué están haciendo las personas damnificadas? ¿Qué se está haciendo con ellas ahora mismo allí? Yo creo que, como muy bien has mencionado, yo creo que hay dos mundos muy diferentes, que es lo que estará sucediendo y lo está sucediendo en el sur de Turquía y lo que está sucediendo en el norte de Siria, en una zona u otra. Sobre lo segundo, tenemos menos información porque tenemos menos presencia, todos, los periodistas, las organizaciones internacionales tenemos menos presencia, es una presencia que era más inestable y en algunos lugares más peligrosa. Y ahí lo que asumimos, y por lo que nos cuentan también compañeros y compañeras, la ayuda es más escasa, menor cuantía y los daños son igualmente importantes. En la parte de Turquía, también como bien habéis mencionado en los vídeos, hay una enorme población desplazada, cientos de miles de personas que lo han pedido todo. Entonces ahora, digamos, la maquinaria internacional y nacional lo que tiene que dedicarse, se está dedicando es a dar de comer, a curar las heridas, tanto físicas como psicológicas, de estas personas y asegurarles un refugio para los próximos meses, digno además, ¿no? Y luego ya vendremos con temas de la educación, etcétera, etcétera, reconstrucción. Pero ahora mismo son vidas que se han quedado suspendidas, sin ningún recurso al que acudir, más allá de familiares o la ayuda estatal o internacional. Claro, y lo peor, o la peor situación más dura para los niños, incluso si cabe. ¿Quién se está haciendo cargo de ellos? Porque muchos han podido quedarse huérfanos, sin nadie, sin ningún familiar a quien acudir. Siempre, a ver, desde Save the Children obviamente hacemos énfasis o ponemos el énfasis en la situación de las niñas y de los niños por su extremada vulnerabilidad. También los ancianos, ¿eh? O sea, lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Digamos, los dos extremos de la edad biológica, los más pequeños y los más mayores, son los que menos recursos tienen para hacer frente a una situación totalmente inesperada. Dependen siempre de terceros. Niñas y niños huérfanos los vamos a ver y los estamos viendo. Una vez más, en el caso de Turquía, estamos hablando de un Estado que tiene unas capacidades y unos recursos que se deberán y podrán y se están movilizando con apoyo de la comunidad internacional. Habrá que censarlos, habrá que registrarlos, habrá que buscar a los familiares. Todos los programas de reunificación familiar son de extremada importancia en estos casos. Y en el caso de Siria bajamos tres peldaños. Estamos hablando de una situación mucho más precaria y mucho más difícil. La propia administración turca y siria ha sido víctima de ese terremoto. Juzgados, registros de paz, sinagogas, etcétera, mezquitas, etcétera, etcétera, han caído. Entonces, es una labor ardua, porque la propia estructura está implicada también en la destrucción, ¿no? La propia estructura que ha de responder y ha de registrar. Y ahí nosotros tendremos, como Save the Children, pues, nuestros programas de protección de menores y trataremos de darles una asistencia psicológica de primera calidad. Claro, muchos se pueden preguntar cómo trabaja Save the Children en una situación de este tipo. ¿Cuándo entra la organización a ayudar y de qué manera, Vicente? Pues mira, te iba a decir que por desgracia no hemos tenido que entrar ya que estábamos, es decir, 12 años de guerra civil en Siria, y una cosa muy particular y particularmente preocupante es que las operaciones que nosotros y otros muchos, como nosotros, realizábamos en el norte de Siria en ayuda de había 4 millones de personas dependían diariamente de la ayuda internacional humanitaria en el caso de Siria, antes del terremoto, imagínate ahora. Son operaciones que se lanzaban desde Turquía. Y estas operaciones se han visto afectadas porque Turquía se ha visto afectada. Entonces nosotros teníamos, junto a otros centros logísticos, personal que estaba viviendo en el sur de Turquía y entraba en Siria y también atendía a los refugiados dentro de Turquía, pues esas personas, hemos perdido compañeros, nosotros y otros, hemos visto oficinas destruidas, pues esas personas se han puesto a ayudar inmediatamente con las propias comunidades locales. Esto es muy importante. Son los primeros en poder ayudar. Bueno, pues hay una página web, ¿verdad? SaveTheChildren.com, creo que es Vicente, para quien quiera echar una mano, sí, puede hacerlo de esa manera, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, pues nada, estaremos atentos. Muchísimas gracias. Y alabando y observando la importante labor que realiza esta ONG. Gracias, Vicente, por atendernos. Buenos días. A ustedes. Gracias. Bueno, y ahora van a ver una imagen que a lo mejor no identifican exactamente. Se trata de un cartel en la ciudad cisjordana de Ramala. Y como pueden observar en la fotografía, es la Sagrada Familia. En árabe se lee Gracias Barcelona. ¿Por qué?
da las gracias esta ciudad a la ciudad española, porque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, envió la semana pasada al primer ministro israelí una carta en la que comunicaba la suspensión de las relaciones institucionales hasta que ponga fin, dijo, a la violación de los derechos humanos contra la población palestina y se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas. La vuelta al poder de Netanyahu ha reavivado el conflicto. Esto que han oído es el sonido de un ataque israelí en Gaza, a una fábrica de cohetes de los islamistas de Hamas, que controlan este territorio desde 2007. También en Cisjordania aumenta la tensión. Este fin de semana los palestinos enterraban a un hombre asesinado por un colono judío. El fallecido tenía 27 años y 3 hijos. En lo que llevamos de año ya han muerto 43 palestinos y 9 civiles israelíes. Miramos ahora al continente americano. España ha ofrecido la nacionalidad a los 222 presos políticos expulsados por Nicaragua. Los opositores fueron liberados el pasado jueves y deportados a Estados Unidos después de casi 2 años encarcelados por el presidente Daniel Ortega. Ya en suelo estadounidense han denunciado las prácticas de Ortega para quitarles la nacionalidad. Lo conocimos de sorpresa en el vuelo, de que habíamos dejado de ser nicaragüenses. Obviamente que un trámite de esa naturaleza no nos quita la nicaragüanidad. La nicaragüanidad se lleva, yo diría que hasta espiritualmente, o sea, no es un asunto de una ley aprobada por la Asamblea. Yo seré nicaragüense hasta el día que me muera y voy a seguir amando a Nicaragua. Io non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Con estas palabras, el Papa Francisco expresaba su preocupación por el único nicaragüense que se ha negado a salir desterrado. Se trata de un religioso, Rolando Álvarez, símbolo además de la resistencia contra la dictadura de Ortega. Álvarez ha sido condenado a 26 años y 4 meses de cárcel por negarse a abandonar el país. El religioso ha recibido numerosas muestras de apoyo en las calles de Nicaragua. ¡Libertad para todos los secuestrados políticos! Este grupo de nicaragüenses se concentró en la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica. El propósito, solidarizarse con el obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos y por lo contrario prefirió permanecer bajo prisión. Monseñor Álvarez, que queda como el símbolo más importante de la dignidad de todos estos presos. El obispo tenía prisión domiciliaria, pero por negarse a abandonar el país, el propio presidente Daniel Ortega le cambió la medida. Bueno, ahora está en la cárcel modelo. Como si eres un hombre común y corriente. El hábito no hace al monje. Y ahí lo que tenemos son un comportamiento de soberbia que está desquiciado. Según la Fundación Áreas para la Paz, todavía hay un número de nicaragüenses encarcelados por razones políticas. Vamos a seguir pidiendo por la liberación de estos 38 presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez está dentro de ellos también. El dignatario nicaragüense, quien ha llamado a la Iglesia Católica una dictadura perfecta, aseguró en cadena nacional que no dejará rastro de opositores, a quienes llamó mercenarios del imperio. Y desde principios de enero, campesinos peruanos impiden el tránsito por el puente que les une con Bolivia de mercancías, de camiones. Piden la renuncia de Dina Boluarte, como saben, que asumió la presidencia tras el intento fallido de Pedro Castillo de disolver el Congreso. Las colas de camiones varados en esta frontera es interminable. El puente internacional de Desaguadero está bloqueado desde el pasado 4 de enero. Más de 400 camiones intentan llegar a Bolivia, pero no pueden cruzar esta frontera bloqueada por los manifestantes. A los camiones todavía no vamos a permitir, a menos que hablen y den una tregua, tal vez ellos puedan pasar. Los peruanos que bloquean el puente solo permiten el paso a los conductores de los camiones para que puedan buscar alimentos. Ellos sí pueden pasar normal, porque ellos viven en Bolivia y no tienen nada de comer. Los conductores intentan buscar diálogo, pero se niegan a escucharlos porque los peruanos exigen la renuncia de su presidenta. Está masificándose el pueblo de Desaguadero, está impasable. Entonces esperemos a las autoridades de peruanos que solucionen su problema. Cansados y resignados, siguen esperando desde hace más de 40 días para poder llegar a su destino.
Y también en Latinoamérica un problema sanitario que preocupa, el dengue, que sigue causando estragos en ese país que acabamos de ver, en Bolivia. El país alcanza los 5.000 casos y Salud confirma 18 fallecidos. Más de 10.000 funcionarios, entre policía, militares y sanitarios, se han movilizado en Santa Cruz para destruir los criaderos de mosquitos y contener el brote. El dengue causa fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos y erupciones en la piel y puede ser mortal en su modalidad hemorrágica. Bueno, y cuando en las últimas semanas les hemos hablado de la gripe aviar en la península, preocupa ahora la viruela ovina, que se ha convertido en otro quebradero de cabeza para los ganaderos de Castilla-La Mancha. Es una enfermedad que no se transmite a los humanos, pero es muy contagiosa entre animales y ya ha obligado a sacrificar 40.000 cabezas de ganado. Además, se ha inmovilizado la cabaña de ovino y caprino de 4 provincias de Castilla-La Mancha. Y otra epidemia, esta sí que sigue transmitiéndose por todo el mundo, es la gripe aviar. Estas son imágenes de Perú, donde se ha detectado la enfermedad en lobos marinos, más de 585 y en 55.000 aves. Hay 8 áreas naturales protegidas afectadas y se ha pedido a la población evitar el contacto con animales y evitar que las mascotas se acerquen a animales salvajes. Aquí en España, en Lérida, se han sacrificado 87.000 aves de una granja y Zaragoza ha encontrado la enfermedad en gaviotas enfermas o directamente ya cadáveres en la ciudad. Y en Estados Unidos han aprobado una vacuna para las abejas. Se quiere salvaguardar así de una enfermedad que las afecta llamada loquia americana y que es muy contagiosa. Precisamente va a comenzar a ponerse en práctica en un centro apícola de Guadalajara. Por enfermedades y por otros motivos la población mundial de abejas se está reduciendo. El consejero europeo de Medio Ambiente ha trasladado a los Estados miembros una serie de recomendaciones para mejorar la conservación de esta especie indispensable en nuestro medio ambiente. La desaparición de estos pequeños y molestos insectos supone una amenaza para la biodiversidad y la agricultura en la Unión Europea, que presentó esta semana una serie de recomendaciones para frenar su declive antes de 2030. 4 out of every 5 flowering plants need pollinators. 4 de cada 5 plantas con flores necesitan polinizadores y ahora tenemos numerosas especies de polinizadores al borde de la extinción, explican desde el Comisionado de Medio Ambiente de la Unión Europea, que busca conservar estas especies amenazadas. We have to avoid a scenario and the New Deal. Algunas de las medidas que proponen son establecer corredores ecológicos llamados líneas de zumbido, el cambio en el uso de la tierra, la agricultura intensiva con pesticidas, la contaminación, las especies exóticas invasoras, los patógenos y el cambio climático son los enemigos a los que se enfrentan los insectos polinizadores. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de esos globos espía que se han puesto de moda ahora mismo por su presencia en Estados Unidos. Los chinos dicen que son globos meteorológicos, pero atención, hay otros objetos que ni siquiera Estados Unidos saben a quién pertenecen. Por lo pronto entrarían en la categoría de ovnis. Ojo a la tensión que se vive entre Estados Unidos y China, porque no solo va de globos la cosa, ¿eh? A partir de esta semana, el miércoles, el estado de Texas va a prohibir el uso de la red social TikTok, que es de origen chino y tiene un enorme éxito, sobre todo entre los más jóvenes, aunque eso sí, por ahora, solo afectará a los dispositivos que se utilizan en edificios estatales y universitarios. Mientras, la Casa Blanca insiste en acusar a Pekín de espionaje. Más de 30 estados han dado paso para restringir el uso de TikTok. A partir del 15 de febrero, su uso estará prohibido en dispositivos de agencias estatales e instituciones de educación superior en Texas. Esta aplicación es una piel de lobo y oveja. La aplicación, si bien está marcada como una plataforma de redes sociales, es excepcionalmente capaz de vigilar y recopilar cantidades masivas de datos. También hay una gran cantidad de propaganda china. Hay una gran cantidad de datos recopilados. Al respecto, TikTok asegura tener sus administradores de datos
datos con Oracle, empresa situada en Estados Unidos e independiente de las ordenanzas del país asiático. Recopilamos considerablemente menos datos, creo que menos que nuestros pares de redes sociales. Solo un equipo con sede en los Estados Unidos puede acceder a esos datos o administrarlos. Ese equipo es parte de nuestra iniciativa más amplia llamada Proyecto Texas para implementar capas de seguridad y supervisión para garantizar que los estadounidenses puedan sentirse muy seguros. Otros expertos aseguran no encontrar amenaza alguna en la red china. Según lo que hemos visto, el algoritmo en sí mismo tiende a optimizarse para interacciones positivas, por lo que probablemente restaría importancia a las conversaciones políticas o cualquier cosa que pueda generar controversia. Bueno, pero ya saben que no es TikTok el peor punto de fricción entre ambas potencias, sino los globos espía o globos meteorológicos, según a quien pregunte. Estados Unidos asegura que de estudiar el tiempo nada, que estos aparatos tienen tecnología para espiar, incluso para intervenir comunicaciones, pero ojo, porque de algunos ni siquiera conoce su procedencia. Vamos a hablar sobre estos aparatos. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. Roberto, buenos días. Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo es uno de estos globos espío meteorológicos, según a quien se pregunte? Pues mira, lo primero que vimos de estos globos fueron imágenes como esta en el cielo. No sabíamos muy bien el tamaño que tenía, Roberto, porque bueno, en fin, es un globo, lo vemos allí a lo lejos. Lo que sí es curioso es que está a bastante altitud. De hecho, está en un lugar, o estaba antes de ser derribado, en un lugar de las capas terrestres que no pertenece a nadie. Es en el espacio, no está en suelo estadounidense ni en suelo canadiense. Que estaba a mucha altitud, a 18.000 kilómetros de altura. Y dices, ¿qué tamaño tiene este globo? Bueno, pues tiene el tamaño, ya lo hemos medido, el tamaño de 3 guaguas. O sea, 3 guaguas equivalen a este diámetro que estamos viendo ahí, a ese globo. Fíjate, este es el tamaño, esas 3 guaguas, un globo. Pero es que lo que ha aparecido no es solo ese tamaño del globo, sino lo que tiene debajo. Dicen los estadounidenses que lo están estudiando que tiene una autonomía suficiente gracias a unos paneles solares para, bueno, sobrevolar todo ese territorio que sobrevoló, y también que esos paneles solares le dan autonomía para esa inteligencia, para esos circuitos que tenía en su interior, y que también tenía instaladas unas antenas, vamos a llamarlo así, que permitían, que son compatibles con esa teoría de que podía ser espionaje. No tenía unas tecnologías diseñadas solo para el estudio meteorológico, sino para transmitir e interceptar comunicaciones. Por tanto, se aumenta esa posibilidad de que tuviese algo que ver con el espionaje, aunque por supuesto China lo niega y dice que es un globo meteorológico, científico, que se desvió de su territorio. Y ojo, Roberto, esto. ¿Ya se han detectado cuántos? ¿40 ya? No, globos en más de 40 países. Al principio se pensó que era un globo único, después se vio un globo similar un poco más al sur, en Centroamérica y Latinoamérica, pero es que dice Estados Unidos que ha habido más de 40 globos similares, mejor dicho, más de una cantidad innumerable de globos en más de 40 países de diferentes continentes. Así que preocupación con esto. Oye, y atención porque no se ha explicado el origen de todos ellos. Claro, ya surge incluso la denominación OVNI. Claro. No porque sean alienígenas, ¿no? Sino porque no se sabe de dónde vienen. Bueno, OVNI, objeto volador no identificado. Correcto. Incluso ha llamado mucho la atención esos sonidos de Estados Unidos que dice que no se descarta que sea extraterrestre. Que sea extraterrestre tampoco quiere decir que sea alienígena, puede decir un objeto que ha entrado desde fuera de la Tierra, ¿no? Bueno, vamos a situarlos. Este es el recorrido que hizo el globo chino espía / meteorológico. Fíjate, parte desde China, cruza el Pacífico, bueno, entra al territorio estadounidense por Alaska, cruza también Canadá y llega a ser derribado en esa playa que vemos allí, Surfside, en Carolina del Sur. Todo ese recorrido hizo el globo chino. Y después, este fin de semana, esos ovnis, esos objetos voladores no identificados, que son mucho más pequeños que el globo chino, han sido derribados en el lago Huron, en Michigan, en el norte de Estados Unidos, fíjate, en Canadá, en Alaska, y también en Yukon, en Canadá. Esos 3 objetos derribados este fin de semana. El de Yukon derribado precisamente por una orden que dio el primer ministro Justin Trudeau. Por tanto, esta es la situación que tenemos ahora mismo. No sabemos si todavía van a seguir intensificándose esas labores, porque claro, desde que apareció el 4 de febrero el globo chino, esas labores de búsqueda de objetos han sido más amplias y se han encontrado otros 4. Pero ¿qué va a pasar los próximos días? No lo sabemos. De momento, lo que sabemos es que el mes de febrero ha sido intenso buscando estos objetos voladores no identificados. Esta es la historia de un globo chino, 3 objetos voladores no identificados, las palabras OVNI y UFO como trending topic en las redes y 3 gobiernos preocupados. El 4 de febrero, tras un periplo de miles de kilómetros sobre Norteamérica, fue derribado el globo chino, catalogado como espía por Estados Unidos y como científico meteorológico por China.
Eso sí, perdido y desviado de su zona de estudio. El incidente provocó dos cosas: un nuevo enfriamiento de las relaciones Estados Unidos-China y un aumento de la vigilancia de los cielos norteamericanos. Y fruto de esa vigilancia hemos tenido un fin de semana lleno de objetos derribados. El primer ministro Justin Trudeau explicó que dio la orden de derribo por el riesgo para la aviación. De hecho, los espacios aéreos fueron cerrados y abiertos. Pero esta era solo la primera de las 3 intervenciones similares. Y desde el Pentágono ni siquiera descartan, ojo, que puedan ser extraterrestres. ¿Pero qué sabemos de estos 3 objetos del fin de semana? Pues que no se parecen al globo chino, son mucho más pequeños, aproximadamente del tamaño de un coche utilitario, eso sí, de diferentes formas geométricas, y que volaban mucho más bajo. Por eso sí invadían los cielos de Canadá y de Estados Unidos. El resto, por ahora, son incógnitas sin resolver. OVNIs, ya lo que nos faltaba, ¿eh? Juanjo Fernández es analista militar. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Oye, ¿qué es lo más sorprendente en esto de los globos? ¿Que no los hubiesen detectado antes o la aparente sencillez, ¿no?, de su estructura? Bueno, globos ha habido durante mucho tiempo, no es el primer caso ni de lejos. Quizá el que hayan coincidido en el tiempo. El hecho de que no se detecten también es un tema de la configuración de los radares. Los radares muchas veces se configuran o están programados, por así decirlo, para detectar los ecos sobre los que se tienen que centrar. Es decir, si tú estás utilizando un radar para localizar aviones, desechas automáticamente, según el software o la configuración del radar, desecha aquellos ecos pues que no vuelen rápido, o que vuelen a alturas impropias de los aviones, o que se comporten de manera impropia o no acorde al factor en el que vuelan o a la forma en la que vuelan los aviones. Quizá por eso no se hayan localizado en otros determinados momentos. Pero vamos, localizarse se pueden localizar, desde luego. Bueno, pues ahí están esos globos. Más quedarán que hablar, Juanjo, todavía, pero queremos centrarnos en otro asunto sobre el que queremos hablar contigo, porque faltan 11 días para que se cumpla el aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Todos siguen esperando una hipotética gran ofensiva de Rusia, coincidiendo con ese aniversario. Estados Unidos, de hecho, ha pedido a sus ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato. Mientras las tropas de Putin logran avanzar varios kilómetros en el frente este en los últimos días, la conquista de Bakhmut sigue siendo la prioridad inmediata del ejército invasor, pero Ucrania aguanta. Algunas preguntas que van surgiendo. Por ejemplo, ¿se da por seguro que Rusia prepara esta nueva ofensiva? ¿Por dónde sería, Juanjo? ¿Por dónde se espera? Pues es difícil saberlo. El que estén atacando por el frente de Bakhmut tiene su lógica en el sentido de que quieran proteger todo lo que es el Donbass, que es el territorio que ya tenían de alguna manera medio ocupado, controlado antes de la invasión. Digamos, los ataques en Vuhledar y Bakhmut solo se explican si los rusos quisieran lanzar una ofensiva, romper el frente y girar hacia el norte para hacer un embolsamiento de las tropas ucranianas que combaten al norte del territorio del Donbass, entre lo que sería el Donbass y Kharkov. Esa es la explicación. Es probablemente el sitio donde los rusos les interesaría más atacar, y en el resto de los frentes, de momento, mantener y esperar a ver qué hacen los ucranianos, porque los ucranianos no pueden estar quietos, no pueden no hacer nada. Los rusos lo saben, pero también Putin necesita vender alguna victoria a su parroquia interna. Claro. Se habla de la posibilidad de que entren tropas también por Bielorrusia. Si utilizasen territorio bielorruso para entrar en Ucrania, ¿se entendería que Bielorrusia ya participa directamente de esta guerra? No, Roberto, porque de hecho en la primera fase de la guerra, una de las columnas, la que intentaba alcanzar Kiev, precisamente la columna principal, entró desde territorio bielorruso. Lo único que fueron exclusivamente tropas rusas. El tema es complicado. Yo creo que sería un hecho diferenciador el que ya participaran en el avance y entraran en Ucrania tropas bielorrusas, claro. Lo cual veo bastante complicado. Claro. ¿Cuáles serían las líneas rojas? ¿Qué
que no hay que traspasar para que no se entienda por parte de los aliados también que se está participando ya directamente en la guerra. Se hablaba de los tanques, ahora se habla de los aviones. ¿Cuál sería la participación de tropas directas? Las líneas rojas, lo decía no hace mucho, las líneas rojas en realidad no existen se cree que están para sistemáticamente ser superadas. No hay líneas rojas. Occidente ha enviado a Ucrania cada vez el material, en cada momento, el material que era necesario para contrarrestar el ataque ruso. En un momento dado hacían falta misiles contra carro para frenar el avance de los carros rusos y se enviaron los Javelin y todo tipo de lanzagranadas contra carro. Luego se necesitó artillería pesada y de largo alcance pues para contrarrestar la rusa. Luego se necesitaron los HIMARS, los cohetes de alta precisión, para golpear a la logística. Luego misiles antiaéreos. Y ahora, pues parece que se necesitan, se necesitan, si lo que, como parece, se quiere recuperar o Ucrania quiere recuperar territorio ocupado, y para eso se necesitan tanques. El resto, lo de las líneas rojas, la única línea roja, pues sería realmente roja de verdad, sería el que entraran tropas de la OTAN en territorio ucraniano o que tropas rusas o aviones rusos sobrevolaran o pasaran a territorio de algún país de la OTAN. Eso sí sería una línea roja, pero no como tal línea roja, sí significaría el inicio de un nuevo tipo, de una nueva guerra, de un nuevo conflicto muy diferente del actual. Desde luego, y que nadie desea. Eso sería un auténtico desastre. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurre en este triste aniversario que está a punto de cumplirse de esta invasión rusa a Ucrania. Gracias, Juanjo, una vez más por atendernos. Un abrazo. Un placer, Roberto, como siempre. Hasta la próxima. Bueno, de vuelta a las islas. Nos encontramos con una nueva tragedia en el mar. En la ruta migratoria más peligrosa, que saben que es la Canaria, que este fin de semana se cobró la vida de al menos 6 personas, junto a otra más la semana pasada. Este domingo, Salvamento Marítimo rescató 4 pateras, con 154 personas a bordo. 3 de las embarcaciones llegaron a Gran Canaria, mientras que la otra fue avistada en el litoral de Tenerife. Los ocupantes de esta última neumática relataron que 6 personas que viajaban con ellos habían fallecido durante la travesía. Y a pesar de los acuerdos alcanzados por España con Marruecos y otros países de África Occidental para reducir la llegada de embarcaciones hacia las islas, hay otros factores que no han impedido ese repunte del flujo migratorio, entre ellos las buenas condiciones meteorológicas, la acción de las mafias que están organizando los viajes. En lo que va de año han llegado a las islas más de 1.500 personas en distintas embarcaciones. Juan Carlos Lorenzo es coordinador de SEAR en Canarias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Parece que se han relajado las medidas de control o se ha reabierto la puerta, bueno, por circunstancias, ¿no? Pero parece que hay un repunte de personas que están llegando a las islas de esta manera, ¿no? Sí, bueno, también tenemos que tener claro que la ruta canaria, la ruta migratoria por costa del África Occidental hacia Canarias, es una ruta estructural, estable, intensa, con mayor o menor intensidad según qué momento estemos hablando y según qué periodo estacional, y con un nivel de dramatismo realmente insoportable. Puede ser que las condiciones del mar estén propiciando que más embarcaciones puedan salir, que haya cierta laxitud en los controles, pero la realidad es que las situaciones de desigualdad, de desprotección, de inseguridad, las causas que generan estos desplazamientos forzados se mantienen desgraciadamente más vigentes que nunca en el continente africano. Esa es la principal razón. Luego, que el mar pueda estar mejor o que las mafias aprovechen de la debilidad y de la frustración del ser humano, pues son hechos que coetáneos y sobre todo herramientas que influyen en algo que es mucho más estructural, que tiene que ver con la desigualdad, la inseguridad y el intentar buscar un espacio seguro. Estas muertes que se producen desgraciadamente de nuevo, ¿se deben simplemente a las malas condiciones del mar o es que quizás estas personas son abandonadas a su suerte? Es decir, ni siquiera llevan el equipamiento necesario para sobrevivir la travesía. Yo creo que es una concatenación de factores. Los que tú señalas, Roberto, tiene que ver con las malas condiciones del mar o al menos con las condiciones o el peligro que un océano como el Atlántico puede tener, a pesar de que pueda estar en calma. Por otro lado, el uso de una serie de
de embarcaciones cada vez más frágiles, han proliferado el uso de las lanchas neumáticas, diríamos que hasta en detrimento de pateras y cayucos, que era lo habitual. Desde el año 2020 estamos viendo que son mucho más frecuentes y con una mayor distancia. Y por otro lado, la distancia para que tienen que sortear para llegar de la África Occidental a Canarias, pues en ocasiones es muy alta. Todos esos factores, más las malas condiciones de la propia estructura de la embarcación, hacen que la gente se juegue la vida en el mar de la manera que lo está haciendo, y con un drama como estamos viendo. En las últimas semanas al menos 14 personas y posiblemente 15 han fallecido en la ruta migratoria hacia Canarias. Claro, porque están los que, digamos, de alguna manera se documentan o se sabe que han fallecido por lo que cuentan los compañeros de embarcación o lo que sea, y otros muchos que ni siquiera se llega a saber, porque las embarcaciones se pierden para siempre, ¿no? Es cierto, si estamos hablando de los 2 últimos años, si tenemos en cuenta los datos de Caminando Fronteras, que no solo suma o cuantifica las personas que efectivamente nos constan que han fallecido, sino aquellas que han desaparecido, estamos hablando de alrededor de 5.700 personas al menos, 5.700 personas. Datos de la Organización Internacional de las Migraciones, que son mucho más prudentes, que habla de personas que podemos acreditar de alguna forma su fallecimiento o desaparición, hablan de alrededor de 1.600 personas en los 2 últimos años. Lo que sí que está claro es que ya no solo que la ruta migratoria sea la más peligrosa y la más letal del mundo, por un lado, sino que además hacemos muy poco para evitar que la gente se siga jugando la vida en el mar. Por tanto, nosotros siempre hablamos de vías legales y seguras para evitar que la gente haga un tránsito migratorio tan dramático como este cuando se ve obligada o forzada a desplazarse en las condiciones que lo hacen, claro. No, desde luego, tratar en los orígenes es una cuestión mucho más complicada, pero que ahí es donde estaría la clave. Juan Carlos Lorenzo, gracias por atendernos un día más. Buenos días. Gracias a ustedes, Roberto. Buenos días. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día, que están a punto de llegar a comenzar la semana como nosotros. ¿De qué manera? Wendy, Pedro, cuéntenos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues arrancamos la semana en Ponte al Día poniendo de manifiesto la situación crítica de nuestro sector primario. Lo hacemos con datos que llaman verdaderamente la atención. En el año 2022 tuvieron que cerrar hasta 62 granjas lecheras por los elevados costes de producción que se han elevado hasta un 40% más en el año pasado. Los más afectados son los del sector caprino, los que se dedican a las cabras. Hoy vamos a poner rostro y voz a esta situación tan complicada. En una tesitura similar, también complicada, y este es otro de los asuntos que vamos a tratar, se encuentran nuestros mayores, sobre todo cuando tienen que ir a su entidad bancaria, a su caja de ahorro, a realizar cualquier tipo de gestión. Entre los obstáculos con los que se encuentran está el cobro de comisiones para emitir una libreta o también el cierre de sucursales en zonas rurales. Hoy vamos a ser testigos directos de este contexto también complejo para muchos mayores del archipiélago, pero evidentemente hay más asuntos que vamos a tratar hoy en Ponte al Día. Así es, hoy también en Ponte al Día vamos a poner el foco en esa brecha generacional entre padres e hijos a la hora de acceder a una vivienda. Yo creo que muchos jóvenes hemos escuchado esa frase de porque yo a tu edad tenía una casa y un apartamentito o tenía 3 hijos. Bueno, completamente contextos dispares. Vamos a hablar de este asunto con Jonathan Márquez, que hoy nos visita en nuestro plató, y también vamos a hablar con él el problema de vivienda, algo que ha provocado que, escuchen bien, se oferten viviendas vacacionales, pero no son viviendas, les hablamos de campaña, de tiendas de campaña en una azotea particular. Imagínense ustedes, a este punto hemos llegado. Bueno, pues con Jonathan Márquez también vamos a abordar este asunto y muchos más en tan solo unos minutos. Roberto, hasta ahora. Wendy, Pedro, juego con ustedes a una cosa, al verdadero o cierto. ¿Qué me dicen, verdadero o falso, perdón, qué me dicen si les cuento que Celia Cruz va a aparecer en las monedas estadounidenses en vez de los padres fundadores de Jefferson o Washington? ¿Se lo creen o no? Verdadero. Verdadero. Han acertado, han acertado. Y encima en carnavales, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Un saludo, compañero. Bueno, hombre, pues esto es lo que hay. Efectivamente, Celia Cruz va a figurar en las monedas estadounidenses, las de $0.25 en sustitución pues, de los padres fundadores, en este caso de Jefferson, que aparece una de ellas, o Washington, para que tengan, rendir su tributo a su legado. Estados Unidos ha anunciado que esas monedas de 25 centavos, estas de aquí, van a ser acuñadas con la cara de la reina de la salsa. No sabemos si será esta exactamente, pero desde luego la representaría. Van a empezar a circular en 2024.
Celia Cruz sigue haciendo historia, incluso a 20 años de su muerte. A partir del año próximo circularán monedas de 25 centavos de dólar con la imagen de la guarachera de Cuba. Estas piezas serán acuñadas en tributo a su legado imborrable. Mira, para Celia es algo muy importante, una mujer cubana, afrodescendiente, que no nació en este país y que va a tener una moneda con su cara en este país, que vivió más tiempo que en Cuba, pues es muy importante para la diáspora cubana, obviamente también para los latinoamericanos. La herencia de esta artista está presente en la icónica calle 8 de Miami. Allí los cubanos que residen en la pequeña Habana reconocen el impacto de la música de la reina de la salsa. Y ahora la música no es lo que era antes. Y ahora es un fuiki, maná. Ya no hay música. Además del aporte cultural de Celia, su huella en los corazones del mundo hace que los cubanos reconozcan como merecido este homenaje de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Me parece que es un honor para todos los cubanos. Celia representa la cultura cubana, dentro y fuera de la isla. Bueno, eso sería una gran cosa, por lo menos un homenaje a ella que se lo merecía, porque ella sí fue una buena persona, una buena cantante. Celia Cruz será la primera mujer afrolatina cuya imagen estará acuñada en las monedas de 25 centavos de Estados Unidos. Bueno, pues por fin la política monetaria de Estados Unidos nos trae una alegría, ¿eh? Emilia, y no son monedas de azúcar, son monedas de verdad, ¿eh? Son níquel. Yo que te iba a traer la cara y la cruz del tiempo, pues mira qué bien medido ya. Bueno, la cara de Celia Cruz, la cruz a lo mejor la tiene en Nueva Zelanda, ¿no? Hoy. Sí, por eso mismo te lo decía, porque mira, en Nueva Zelanda pues están a punto de recibir un regalo, la verdad, que un poco desagradable. Es un ciclón que está a 250 kilómetros al noroeste de la isla norte y que mira, todavía no lo han recibido y mira cómo ya ha dejado las calles y los parques inundados. Y todavía no ha llegado lo peor. Todavía no ha llegado, está a 250 kilómetros, imagínate. Pues mira, ha derribado árboles, se han inundado pueblos enteros, 46.000 viviendas pues están sin electricidad. Bueno, ¿y esto qué ha provocado? Pues evacuaciones de miles de personas porque en las próximas horas se cree que llegue lo peor e impacte de lleno, que ya sabes que un ciclón pues no es poca broma, ¿eh? Esta es la cruz, como decía, pero vamos a ver la cara, que la cara la tenemos en la región, en el departamento de Cochabamba, en Bolivia, y es que llevaban de sequía más de 30 años de sequía, 39 años, y mira, las lluvias de estos días, aunque en algunas zonas inundó un poquito algunas regiones, pues lo cierto es que han servido para que florezcan esos cultivos y por lo menos la cosecha pues no se haya estropeado del todo, Roberto. Bueno, pues hay una buena noticia por lo menos. Por eso digo la cara y la cruz. Hay que darle siempre a estas noticias meteorológicas un sesgo negativo porque a veces son muy positivos. ¿A la calima qué le damos de las islas? ¿Positivo o negativo? Negativo, seguro, ¿no? Yo no la soporto, de verdad, ¿eh? Lo de calima a mí es de lo peor que me sienta. La verdad que sí, la calima estos últimos días ha traído bastantes consecuencias, sobre todo a nivel respiratorio. No sé si tenemos preparado a un compañero ya que nos iba a contar. Está precisamente hablándonos de este polvo que está avanzando, sobre todo en la provincia de Las Palmas. Rubén Castellano, las tres islas tienen ahora una calidad de aire muy desfavorable, ¿verdad? Sí, Rubén, adelante. Sí, por eso la Consejería de Sanidad ha lanzado una serie de recomendaciones para las personas que padecen una enfermedad respiratoria, como por ejemplo no hacer ejercicio físico durante el día de hoy, tampoco hacer sobreesfuerzo, cerrar ventanas, mantenerse hidratado y si van a limpiar que sea con un paño húmedo porque la calidad del aire hoy en las islas orientales es muy desfavorable. Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria presentan una visibilidad por debajo de los 3.000 metros de distancia. Por ejemplo, en la zona en la que estamos, en La Puntilla, en el Paseo de las Canteras, apenas se puede ver el auditorio Alfredo Kraus, que está a unos 3 kilómetros de distancia, aunque eso sí, desde AENA nos comunican que este episodio de calima por el momento no está afectando a la operatividad aérea. Bueno, pues así está la situación, tremenda la calima, ¿eh? El polvo en suspensión. Eso hoy, pero te voy a enseñar cómo era la imagen ayer desde satélite, a 36.000 metros. Vamos a poner la imagen de la calima para que veas efectivamente cómo esa pluma de polvo en suspensión se acercaba hacia el archipiélago. Fíjate qué cantidad de tierra ha llegado. Mira, por ejemplo,
a 1.600 metros en Lanzarote. Ayer se redujo la visibilidad hasta esa distancia. En Lanzarote, por ejemplo, en Lanzarote 1.600, en Fuerteventura hasta los 2.000 metros y ya en Gran Canaria había visibilidad, poca visibilidad inferior a los 3.000 metros. Fíjate qué cantidad de tierra ha venido estos días y la que vamos a seguir teniendo porque hasta mañana por la tarde va a durar. Y con esto, pues lo que decía el compañero, la calidad del aire pues se ve mermada. Vamos a ver el gráfico. Esta mañana, por ejemplo, teníamos el aire extremadamente desfavorable en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Eso quiere decir que se superan los 151 microgramos por metro cúbico de partículas PM10, que son las que componen la calima, que es el polvillo que trae la calima. Y luego, bueno, pues fíjate cómo estaba La Palma, La Gomera, El Hierro, bastante mejor la situación, con razonablemente buena, y en el norte de Tenerife razonablemente buena. Sin embargo, en la cara este, que es de donde llega esa calima, pues también teníamos muy desfavorable. O sea, el color rosado, Emilia, es extremadamente desfavorable. Lo peor. Es lo peor, ¿eh? Como decía el compañero, la Consejería de Sanidad, cuando la situación es así, lo que aconseja es evitar hacer ejercicio, aire libre y todo aquel tipo de cosas. Incluso la mascarilla, si te la puedes poner, si tienes enfermedades respiratorias, pues mucho mejor que mejor. Bueno, ¿qué nos espera para la próxima? Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos hoy a nivel de satélite, porque también tenemos, ya lo veíamos en Gran Canaria, esa pluma de nubes altas que están a unos 9.000 metros. Debajo de esa pluma está la calima que queda hoy, pero parece que poquito a poco, a partir de mañana, se va a ir despejando. Plumas, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos en carnavales? Pues sí, pues sí. Mira qué despejado está el tiempo también en La Palma, La Gomera y El Hierro y en el norte de Tenerife. Bueno, para las próximas horas vamos a ver cómo va a evolucionar el tiempo, porque te cuento, Roberto, que nos va a llegar. A ver si lo adivinas. Lluvia, ¿en serio? Una nueva dana, por ejemplo. Bueno, pero está bien, pero para limpiar el aire está bien. Eso bueno, viene sí, la verdad, aquí una de cal y una de arena, ¿no? Mira, fíjate en ese verde, en ese azul, se va a descolgar de esa circulación general y se va a conformar una dana, pero esta dana, fíjate qué bajita está, ¿eh? Está muy cerquita de Fuerteventura, en Lanzarote. Eso puede traer consecuencias en forma de lluvia para las islas orientales durante los próximos días. Hasta el jueves está este modelo y ya veremos qué pasa de ahí en adelante. Vamos a ver la previsión de lluvia, porque en principio hoy si llueve, o durante las próximas horas, van a ser en el norte de la isla de La Palma, y ya poco a poco, a medida que avance la semana, ya ves cómo van apareciendo los manchones más azules y más lilas por la parte de allá y por el norte de las islas. No son grandes cantidades a día de hoy, ojo, pero sí que se puede complicar. Con esto, la previsión para mañana martes pues va a estar marcada básicamente por esa nubosidad en la cara norte de las islas, pudiendo dejar precipitaciones de momento en el norte de la isla de La Palma. De resto, vamos a esperar un par de horitas más para ver cómo evoluciona, con pocas nubes o nubes altas en Fuerteventura, Lanzarote, y con viento que de momento sopla del norte y en las islas orientales del este. Las temperaturas, Roberto, de aquí al miércoles bajarán hasta aproximadamente 3 grados, así que va a refrescar, vuelve una dana y en principio se va la calima. Dentro de esta noche, mañana, tendremos mucha más calma. Hay que aguantar un poquito. ¿Te gusta el fútbol americano a ti? Bueno, sí. Sí, bueno, si es pues algo mira, espectacular. Sí. Bueno, pues va a disfrutar. Hombre, espectacular seguro. La final de fútbol americano de Estados Unidos cada año es el evento deportivo más popular en aquel país, y también por lo que pasa en el descanso. ¿Qué ha sido esto? La actuación estelar de Rihanna, embarazada y subida a esas plataformas espectaculares. Marcó un nuevo hito en la historia de este espectáculo en Estados Unidos. Para que la disfruten, les dejamos con ella. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!